El rol de los principios generales del derecho en el ordenamiento civil colombiano. La producción de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la intrincada labor de resolución de conflictos, esto es, los casos difíciles puestos a su consideración, atendiendo las precisas situaciones del enriquecimiento sin causa, la prohibición de alegar en su favor o en favor de terceros su propio dolo o mala fe, la buena fe creadora del derecho, la reparación por el abuso del derecho, el ajuste de las obligaciones dinerarias, la confianza legítima y la revisión de los contratos por la imprevisión. En lo que a Colombia concierne, a lo largo de la historia jurídica han sido diversas las soluciones planteadas en la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, en busca de llenar el vacío que deja la falta de ley escrita para solucionar un caso en conflicto, y en cada solución se asoma el matiz propio del transitar filosófico, político y social de cada época. En el derecho colombiano, en el artículo 4 de la Ley 153 de 1887 se alude a que los principios del derecho natural y las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos. Pero además de remitir a los principios del derecho natural, el modelo sistema colombiano consagra en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887 que, cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulan casos o materias semejantes y, en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho. En el artículo 230 de la Carta establece que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. No sobra añadir que el término reglas generales del derecho que pervive en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, fue considerado desde su origen equivalente al de principios generales del derecho. A lo largo de la historia jurídica colombiana han sido diversas las soluciones planteadas en la legislación, la doctrina y la jurisprudencia en busca de llenar el vacío que deja la falta de ley escrita para solucionar un caso en conflicto, y en cada solución se asoma el matiz propio del transitar filosófico, político y social de cada época. Función de los principios generales del derecho. Cuando dos principios entran en conflicto, ambos siguen siendo válidos, a pesar de que en el caso concreto uno de ellos se prefiera al otro. Cuando los principios no son mandatos de optimización, carecen de supuesto fáctico específico, solamente adquieren relevancia operativa haciéndolos obrar frente a algún caso concreto. Sobre la validez formal de las reglas y de los principios, conviene decir que como los principios no son promulgados por ninguna autoridad concreta, carecen de fuente legitimadora, lo que lleva a que no sea posible predicar de ellos validez formal, en el sentido de haber sido establecidos de conformidad con algunas reglas de producción o de reconocimiento. No pueda decir todos los casos que se le planteen y que pueda hacerlo coherentemente. Esto es, que las variables estén relacionadas de manera armónica al decidir por igual casos iguales. La justicia y los principios generales del derecho simbolizan en la redefinición autopoética del concepto la coherencia de los criterios que determinan la aplicación del código conforme a derecho o contrario a derecho. El enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa es la ventaja o el desequilibrio causado donde se realiza el pago de lo no debido que se hace de manera ilícita para damnificar y sacar provecho contra el afectado. Este tiene en cuenta la ventaja patrimonial, por lo tanto hay un empobrecimiento correlativo a partir del acto, y si este no tiene causa jurídica colabora a este desequilibrio. El demandante deberá explicar la causa para regular la ventaja patrimonial, y el demandado, si no tiene justificación del acto, se entenderá que actuó de mala manera y la causa del desequilibrio fue extracontractual. La manera de subsanar el desequilibrio es reembolsando lo perdido hacia el afectado. La buena fe. La buena fe es un principio general del derecho presente en todas las instituciones, figuras y reglas del ordenamiento jurídico.
El juez, en su labor aplicativa y hermenéutica del ordenamiento y la solución de los conflictos, debe considerarla en especial en las relaciones obligatorias y contractuales. La buena fe se califica como un principio superior y general del derecho, y del cual puede deducirse consecuencias nuevas que no están consagradas explícitamente por el Código. De estas consecuencias nuevas se debe exigir una prueba que demuestre la existencia de un error común o colectivo, que sea excusable y limpio de toda culpa, y en el cual se haya actuado por buena fe. Esta misma tiene como función determinar y atribuirles valor a ciertos actos, y la intención con la que se hicieron los mismos. Si falta alguno de estos elementos esenciales, el error no puede ser fuente de derecho contra la ley, y la buena fe no puede ser simplemente alegada como motivo. En el artículo 83 de la Constitución Política se contemplan las tres siguientes maneras. La primera, mirar las esferas íntimas de la persona para tomar en consideración la convicción con la que ésta actúa en determinadas situaciones. La segunda es la exigencia de comportarse en el ámbito jurídico con rectitud y lealtad. La tercera es que se debe utilizar como un criterio de interpretación de los negocios jurídicos y actos jurídicos que se den. Esto quiere decir que el ordenamiento privilegia cierto estado de la persona que se caracteriza porque actúa y tiene la creencia sensata y ajena de culpa, y que se está obrando conforme al derecho. Abuso del derecho. Primero, hay que tener en cuenta que el derecho tiene por base la consideración de que una de sus funciones es que debe ejercerse para el cumplimiento del fin social y sobre bases de justicia. O sea, que no puede traspasar los límites de la moral. Cuando pasamos por encima de esas facultades que el derecho nos otorga, estamos haciendo un abuso del mismo derecho, pasando por encima de los mismos derechos de otros individuos. Para que pueda estimarse de que un individuo abusa del derecho, es necesario evidenciar la intención de dañar o animus nocendi, o que por lo menos puede encontrarse en su conducta la falta de precauciones para realizar una acción que pueda ocasionar un daño a otro individuo. Al respecto, la Corte ha dicho que el abuso del derecho constituye una especie particular de culpa aquiliana, que se puede definir como la conducta o actuación negligente que causa un daño, cuya prueba impone una reparación. Por ende, en el abuso del derecho puede irse desde la culpa más grave, equivalente al dolo, en el que la gente procede por la intención de causar daño, hasta el daño ocasionado por simple negligencia. Hablamos de las obligaciones por indexación. Se habla de que el valor del pago de las obligaciones debe tener un ajuste al momento de acumular su valor. Este ajuste se realiza para proteger principios de equidad e igualdad, por supuesto, de la justicia. Se define asimismo como una actualización del dinero que me deben en el tiempo. Esto se realiza ya que existe una considerable desvalorización de la moneda año tras año. Por ende, es necesario que el valor destinado a pagar una remuneración se la actualice en el tiempo y así cumplir con todas las obligaciones de manera correcta. La confianza legítima es confiada al legislador. Se relaciona con la seguridad jurídica, la legalidad y la buena fe. Las autoridades y sus decisiones deben ser lícitas aunque puedan ser contrarias, siendo coherentes y honestas. La confianza legítima presupone que el acto debe infundir confianza, la situación preexistente que su base sea la confianza y que la buena fe sea presente en la actuación. La confianza legítima es la protección de las expectativas por una actuación previa, teniendo en cuenta de que actuará de la misma manera en el futuro. Por lo tanto, es creer en las actuaciones de todos los sujetos con las autoridades y viceversa, sabiendo que por el uso de la razón estos confiarán en las decisiones de las autoridades encargadas para impartir justicia. En este momento hablaremos de la revisión de contratos por imprevisión, en donde se menciona que a lo largo de los acuerdos el derecho debe proveer las formas de solucionar las posibles complicaciones en los contratos. Se habla de una simetría prestacional en todos los negocios jurídicos, en donde por supuesto en un determinado momento se pueden llegar a presentar anomalías por distintos motivos, los cuales generan complicaciones que se deben solucionar con el fin de no generar una afectación a gran escala de los implicados, por supuesto, en el negocio jurídico. Esta revisión se puede hacer para generar también ciertas condiciones que inicialmente no están pactadas en la actualidad de un negocio y se hacen necesarias dejar enunciadas.